Hola compañeros y profesora, yo soy Getsemani Morales y yo les voy a dar el tema sobre elipsis y transiciones del libro Manual Básico del Lenguaje y Narrativa Audiovisual por los autores Federico Fernández Díez y José Martínez Abadía. Bueno, el, el libro especifica que una transición en la narración audiovisual se puede equivaler a un buen uso de las normas de puntuación. Los autores decían que cuando tú cambiabas de una elipsis o había una transición o había un cambio de escena, podías tener un punto o una coma o un punto y seguido, un punto y aparte dentro de un medio audiovisual y para que el espectador lo pudiera entender. Bien, las elipsis tienen como su nacimiento, que fue en 1896, cuando un operador de los Lumière va de visita del sur de Rusia a París. Entonces observó que disponía de muy poquito rollo para poder hacer todo el viaje, entonces él decide solamente tomar pequeños fragmentos importantes para poder después editarlo y que todo estuviera como en una sola cinta y pudieran pues que el espectador lo pueda visualizar de buena manera y que no tuviera ningún problema, lo cual resultó y ahí fue cuando empezaron a hacer esas pequeñas elipsis en otros reportajes o en otras películas, etc. Bueno, les leeré un poco sobre el concepto de las elipsis. Las elipsis son los espacios y tiempos eliminados. Se puede considerar como un mecanismo narrativo que consiste en presentar únicamente los fragmentos significativos. Ellos decían que en la realidad, cuando tú veías una obra, era equivalente a los 60 minutos que pues transcurren, ¿no? Pero en un rodaje de película o en un rodaje de un programa televisivo, obviamente grabado, porque pues los en vivo no, era otro tipo de fórmula. Ellos decían que una secuencia en donde una hora eran 60 minutos, ellos lo cambiaban a que una elipsis era igual a un día, a una temporada, a un año, inclusive décadas, o simplemente podían ser pequeños minutos, ¿no? Pero que su principal objetivo era que pues el espectador pudiera entender lo que iba pasando sin que en realidad durara pues tanto. Las elipsis se podían ver dentro del teatro, ya que antes en el teatro, pues cuando hacían un cambio de escena o querían hacer un cambio como de secuencia, pues se le daba esa pequeña pausa, que era cuando los espectadores o la audiencia que estaba ahí podía ir a comprar algo, etcétera. Pero también empezaban a surgir cuando hacían ese cambio de decorado, y esas eran las pequeñas elipsis. Pero lo que hizo el cine fue implementar otro tipo de elipsis, que eran como separadores donde orientaban al espectador a darse cuenta que ya había cambiado como el tiempo, y lo llamaban cambios temporales. Y obviamente con el tiempo fueron adquiriendo más recursos, ya que antes pues solamente se utilizaba el fundido a negro, pero con el tiempo empezaban a surgir otros tipos de como corte de elipsis. Bueno, esas ya las llamaron transiciones, que pues una transición se aplica en el momento de la compaginación o edición. Los autores dicen que al momento en que tú grabas todos tus pequeños tiempos o elipsis, como ellos los llamaban, es que pues si eran como simplemente los fragmentos importantes, y ya que tú los tenías todos y ya decías este va primero, este va después, este al último, porque no había así como una secuencia, ¿saben? O sea, si tú grabaste en el día y después en la noche y lo querías juntar, pues lo juntabas, ¿no? Y esas eran las transiciones que pues se hacían cuando se compaginaban. Pero para que hubiera ese cambio, ellos ocupaban distintos tipos de transiciones. Bueno, el primero es el corte, que es un ensamblado de una imagen a otra. Ese por lo regular sí se utiliza como mucho. El encadenado consiste en ver cómo una imagen se desvanece mientras una segunda imagen va apareciendo. El fundido consiste en la gradual desaparición de una imagen hasta dejar el cuadro en un color. Bueno, esta antes, como ya les había mencionado anteriormente, era de fundido a negro. Ahorita en la actualidad pues ya se modificó y puede ser en cualquier color.
inclusive a veces puede simplemente dar el fundido a, no sé, azul y luego empezar la otra escena. O hay otro tipo de transición que muchos lo utilizan, que es el barrido, que es como el giro rápido de la cámara. No sé si han visto cuando van así como que hacen ese fundido a, no sé, a un color verde, pero luego va apareciendo así como el giro de la cámara de un pasto verde hacia la persona. O sea, era lo que como que explicaba en la lectura. Pero, y son diferentes porque se pueden ocupar separados, pero también se pueden ocupar pues juntos, siempre y cuando tengan pues esa, pues el espectador se dé cuenta de lo que está pasando durante todo el contenido audiovisual. El desenfoque, pues su nombre le dice, desenfocar una imagen hasta llegar al foco de otra, o simplemente ya no llegar a otra imagen y simplemente desenfocó y terminó, ¿no? Y las cortinillas, que es utilizar formas geométricas para dar paso a nuevas imágenes. Bueno, eso es lo que a mí me pues tocó como exponer, y de mi parte sería todo. Hice algunas diapositivas las cuales se las voy a hacer llegar, e igual hay unos videos que que ahí se pueden ver como los ejemplos, para que vean más o menos los tipos de transiciones que hay de esas pequeñas como elipsis que hicieron. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.